Quiero confesarles que la verdad no tengo idea cómo hacen los youtubers para caminar y no caerse. Desde el patio trasero de mi casa, donde hay árboles hermosos, y es en especial este que les voy a mostrar, que es un eucalipto, les voy a hablar sobre las generalidades del Estado Social de Derecho y en específico, aquí me voy a sentar mientras tanto, mientras saco a mi perro. No crean que estoy así porque sí, sino porque mi perrito está dando un paseo. Les voy a hablar sobre los derechos individuales y los derechos colectivos y cómo un Estado social de derecho suele privilegiar las libertades individuales sobre las libertades colectivas. Quédense hasta el final del video, ustedes ya saben que no es necesario que compartan esto. Les recomiendo que se suscriban, así saben cuando subí un nuevo video. Y la gente que está pasando me mira muy raro. Ay Dios, qué horrible. Uno, no entiendo por qué hay gente en la calle. Y dos, no entiendo por qué miran raro a una hermosa niña que hace videos en un árbol. Bueno, sí, la verdad, ya entiendo por qué miran raro. Quédense hasta el final y nos vemos. Hola a todos, ya desde mi casa, y ahora sí les puedo mostrar a Matías. Creo que le están viendo la cabeza. Móntate acá. Lo siento, es que a él le encanta ser protagonista de mis videos y bueno, ustedes saben. Pero junto con Mati, ya después de haberlo sacado un ratico a pasear, quiero terminarles de explicar lo que les estaba contando acerca de la cuestión de los derechos individuales y los derechos colectivos. Resulta que como estamos en un Estado social de derecho, el Estado se encarga de asegurarnos a nosotros como seres humanos las 3 generaciones de los derechos humanos que ustedes, mis queridos, ya las deben conocer. Pero tranquilos, si no se acuerdan, si nunca lo vieron, bueno, no sé, se las recuerdo. Las 3 generaciones de los derechos son: primero, los derechos civiles y políticos; segundo, los derechos sociales, culturales y económicos, o DESC; y tercero, los derechos del medio ambiente o los derechos colectivos. En nuestra Constitución, de forma específica, los derechos individuales están desde el artículo 11 hasta el artículo 41 y los derechos colectivos están desde el artículo 79 hasta el artículo 82 más o menos. Bueno, bueno, como este es un canal de YouTube, tú puedes entonces ingresar y no te juro. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está... Bueno, quiero contarte que lo bueno de que esto sea un canal de YouTube es que tú puedes mirar, por ejemplo, las clases de los chicos de 7º y 8º. Si no te acuerdas de los temas, si estabas distraído, si estabas pensando en el Brian, si estabas pensando que te ibas a comer en el descanso, tranquilo. Ingresas, por ejemplo, con 7º estamos viendo las generalidades de este tema. Con 8º vamos en esos procesos históricos que tuvieron que estar detrás de la realización de estos, sí, suena chistoso, pero bueno, maravillosa jugada, de la materialización de estos derechos en cada una de las sociedades y sobre todo en nuestra sociedad colombiana. ¡Vamos a vivir! Después de haber stalkeado a los de 7º y a los de 8º, hablo de los videos claramente. Entonces quiero contarles que nuestra Constitución tiene visos y tiene muestras de esas generaciones de los derechos. Por ejemplo, del derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión, de conciencia y de religión son claros ejemplos de la primera generación de los derechos, es decir, los derechos cívicos y políticos. Derechos como el derecho al trabajo o a escoger la enseñanza que tú quieras es un derecho económico, social y cultural. Pero también nuestra Constitución, desde el artículo 79 en adelante, tiene derechos colectivos, y los derechos colectivos es precisamente el tema que nos trae hoy. Ese primer derecho colectivo es la buena y adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios. Hablo del agua, luz. Por eso, por ejemplo, durante el COVID hay una especie de gran debate, por decirlo así. Abro comillas en grande porque pues es algo que realmente tiene que decidir el orden nacional y no el local. La alcaldesa no tiene por qué dar promesas sobre que va a disminuir este tipo de costos. esos bastardos me mintieron. Está el derecho a tener un medio ambiente sano. Ese medio ambiente sano, por ejemplo, se explica por las razones del pico y placa ambiental. Si nosotros salimos a la calle y respiramos un aire que nos contamina y que nos va a enfermar a largo plazo, tenemos el derecho de exigir respirar un aire no contaminado. ¡Vamos a morir! También tenemos el derecho a la conservación de los recursos naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado debe garantizar la protección, por ejemplo, de las áreas que son no solamente patrimonio nuestro, sino patrimonio mundial, como es el caso de las selvas del Chocó y, por supuesto, de la selva del Amazonas. Pero pues eso no siempre pasa, ¿no?
¿Cómo es posible? También es un derecho del Estado velar por la protección del espacio público, como lo dice el artículo 82. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero si nosotros quisiéramos hacer un concierto en el Parque El Jazmín, así como así, no podríamos hacerlo. Tenemos que pedir permiso porque pues si hacemos un concierto seguramente vamos a evitar que pues las personas desarrollen las actividades que normalmente hacen en el espacio público. De hecho, por ejemplo, es muchas veces por esa razón que en algunos lugares prohíben que haya vendedores ambulantes o que prohíben que indigentes duerman en los parques. Los derechos colectivos, ¿por qué les traigo a cuento todo este tema de los derechos colectivos y los derechos individuales? Porque es que siempre hay una pregunta y es como, bueno, ¿y si un derecho individual va en contra del beneficio de un colectivo, qué puede primar ahí? La respuesta es, depende. Ahora, hay una gran salvedad acá, y es que en el caso en que el interés del Estado esté en contra del derecho de una persona o de una comunidad, hay que entrar a mediar. El Estado no puede pasar así como así por encima de los derechos de las comunidades y de las personas. Casos, por ejemplo, como en el de la minería de piedras, la minería a gran escala en Santurbán, por ejemplo. En este tipo de ejemplos, el Estado tiene un interés y es aprovechar los recursos del subsuelo, pero las comunidades se ven afectadas en su normal desarrollo, en el aprovechamiento de sus recursos naturales, y en este caso, evidentemente, primo el derecho de la comunidad. Lo mismo pasa si el Estado va a construir una carretera que pasa por tu casa y entonces no te pueden quitar tu casa porque tú tienes este tipo de derechos que te amparan y te protegen. Ahora, ¿qué hacer si eso llega a pasarte a ti? ¿Qué hacer si el Estado está violando uno de tus derechos fundamentales? Nos vemos dentro de una semana y les cuento. Un abrazo y que Dios los bendiga.